Imaginación despierta. Neville Goddard. Imaginación, el mundo real y eterno del que este universo vegetal no es más que una tenue sombra. ¿Qué otra cosa es la vida del hombre sino arte y ciencia? William Blake. La imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein. Capítulo 1. ¿De dónde surge tu imaginación? No descanso de mi gran tarea abrir los mundos eternos, abrir los ojos inmortales del hombre hacia el interior de los mundos del pensamiento. Hacia la eternidad siempre expandiéndose en el seno de Dios, la imaginación humana. William Blake. Ciertas palabras, con el paso del tiempo, adquieren tantas connotaciones extrañas que casi dejan de significar algo. Una palabra así es imaginación. Esta palabra está hecha para servir a todo tipo de ideas, algunas de ellas directamente opuestas entre sí. Fantasía, pensamiento, alucinación, sospecha, de hecho, tan amplio es su uso y tan variados sus significados, que la palabra imaginación no tiene estatus ni significado fijo. Por ejemplo, le pedimos a un hombre que use su imaginación, lo que significa que su perspectiva actual es demasiado restringida, y por lo tanto, no está a la altura de la tarea. A continuación, le decimos que sus ideas son pura imaginación, lo que implica que sus ideas no son sólidas. Hablamos de una persona celosa o desconfiada, como víctima de su propia imaginación, lo que significa que sus pensamientos son falsos. Un minuto después, rendimos a un hombre el más alto tributo, describiéndole como hombre de imaginación. Así pues, la palabra imaginación no tiene un significado definido. Ni siquiera el diccionario nos ayuda. Define imaginación como 1. El poder de imaginar o el acto de la mente, el principio constructivo o creativo. 2. Un fantasma. 3. Una noción o creencia irracional. 4. Planear, conspirar o maquinar, como si implicara una construcción mental. Identifico la figura central de los evangelios, con la imaginación humana, el poder que hace inevitable el perdón de los pecados, la consecución de nuestros objetivos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1:3. Solo hay una cosa en el mundo, la imaginación, y todas nuestras deformaciones de ella. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, Isaías 53:3. La imaginación es la puerta misma de la realidad. El hombre, dijo Blake, o es el arca de Dios, o es un fantasma de la tierra y del agua. Naturalmente solo es un órgano inherente sujeto al sentido. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, eso es Dios mismo, el cuerpo divino. Jesús, somos sus miembros. No conozco mayor y más verdadera definición de la imaginación que la de Blake. Por la imaginación, tenemos el poder de ser cualquier cosa que deseemos ser. Mediante la imaginación, desarmamos y transformamos la violencia del mundo. Nuestras relaciones más íntimas, así como las más casuales, se vuelven imaginativas cuando despertamos al misterio oculto desde los siglos, que Cristo en nosotros es nuestra imaginación. Entonces nos damos cuenta de que solo si vivimos de la imaginación puede decirse que vivimos de verdad. Quiero que este libro sea la obra más sencilla, más clara y más franca que pueda haber, para animaros a funcionar imaginativamente. Para que abráis vuestros ojos inmortales hacia adentro, hacia los mundos del pensamiento, donde contempláis cada deseo de vuestro corazón, como grano maduro, blanco ya para la siega. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. La vida abundante que Cristo nos prometió, es nuestra para experimentarla ahora, pero no podremos experimentarla hasta que tengamos el sentido de Cristo, como nuestra imaginación. El misterio oculto desde los siglos. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es vuestra imaginación. Colosenses 1:26. Este es el misterio, que siempre me esfuerzo por comprender mejor y por exhortar a los demás. La imaginación es nuestro Redentor, el Señor del cielo, que es nacido del hombre, pero no engendrado por el hombre. Todo hombre es María, y debe dar a luz a Cristo. Si la historia de la Inmaculada Concepción y el nacimiento de Cristo parece irracional para el hombre, es solo porque se malinterpreta como biografía, historia y cosmología. Y los modernos exploradores de la imaginación no ayudan al llamar la mente inconsciente o subconsciente. El nacimiento y crecimiento de la imaginación es la transición gradual de un Dios de tradición a un Dios de experiencia.
Si el nacimiento de Cristo en el hombre parece lento, es solo porque el hombre no está dispuesto a soltar el cómodo pero falso anclaje de la tradición. Cuando la imaginación sea descubierta, como el primer principio de la religión, la piedra del entendimiento literal, habrá sentido la vara de Moisés y, como la roca de Sin, emitirá el agua del significado psicológico, para saciar la sed de la humanidad. Y todos los que tomen la copa ofrecida, y vivan una vida de acuerdo con esta verdad, transformarán el agua del significado psicológico en el vino del perdón. Así que, como el buen samaritano, lo derramarán sobre las heridas de todos. El Hijo de Dios no se encuentra en la historia, ni en ninguna forma externa. Solo se le puede encontrar como la imaginación de aquel en quien se manifiesta su presencia. Si tu corazón fuera el humilde pesebre para su venida, Dios renacería como niño en la tierra. El hombre es el jardín, en el que duerme este Hijo unigénito de Dios. Él despierta a este Hijo, elevando su imaginación hasta el cielo, y revistiendo a los hombres de la estatura de Dios. Debemos seguir imaginando, mejor de lo que conocemos. El hombre, en el momento de su despertar a la vida imaginativa, debe superar la prueba de la filiación. Padre, revela a tu Hijo en mí. Y agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Gálatas 1:15. La prueba suprema de la filiación es el perdón del pecado. La prueba de que su imaginación es Jesucristo, el Hijo de Dios, es su capacidad de perdonar el pecado. Pecado significa errar el propio blanco en la vida, no alcanzar el propio ideal, no lograr el propio objetivo. El perdón significa la identificación del hombre con su ideal o meta en la vida. Este es el trabajo de la imaginación despierta, el trabajo supremo, porque pone a prueba la capacidad del hombre para entrar y participar de la naturaleza de su opuesto. Que el débil diga, yo soy fuerte. Joel 3:10. Razonablemente esto es imposible. Solo la imaginación despierta puede entrar y participar de la naturaleza de su opuesto. Esta concepción de Jesucristo como imaginación humana plantea estas cuestiones fundamentales. ¿Es la imaginación un poder suficiente, no solo para permitirme suponer que soy fuerte, sino que es también por sí misma capaz de ejecutar la idea? Supongamos que deseo estar en otro lugar o situación. ¿Podría yo, imaginándome a mí mismo en tal estado y lugar, provocar su realización física? Supongamos que no pudiera permitirme el viaje y que mi situación social y económica actual se opusiera a la idea que deseo realizar. ¿Bastaría la imaginación por sí sola para encarnar esos deseos? ¿Comprende la imaginación la razón? Por razón entiendo las deducciones de las observaciones de los sentidos. ¿Reconoce el mundo exterior de los hechos? En la práctica de la vida cotidiana, ¿es la imaginación una guía completa del comportamiento? Supongamos que soy capaz de actuar con imaginación continua, es decir, supongamos que soy capaz de mantener el sentimiento de mi deseo cumplido, ¿se convertirá mi suposición en un hecho? Y si se convierte en un hecho, ¿podré pensar que mis acciones durante el periodo de incubación han sido razonables? ¿Es mi imaginación un poder suficiente, no solo para suponer el sentimiento del deseo cumplido, sino que es también por sí misma capaz de encarnar la idea? Después de suponer que ya soy lo que quiero ser, debo guiarme continuamente por ideas y acciones razonables para llevar a cabo el cumplimiento de mi suposición. La experiencia me ha convencido de que una suposición, aunque falsa, si se persiste en ella, se convertirá en un hecho. Y que la imaginación continua es suficiente para todas las cosas y todos mis planes y acciones razonables nunca compensarán mi falta de imaginación continua. No es cierto que las enseñanzas de los evangelios solo pueden ser recibidas en términos de fe y que el Hijo de Dios está constantemente buscando signos de fe en la gente, es decir, fe en su propia imaginación. ¿Acaso la promesa de debéis creer que recibís y entonces recibiréis, Marcos 11:24, no es lo mismo que imaginad que sois y seréis? ¿No fue un estado imaginario el que soportó Moisés, como viendo al que es invisible? Hebreos 11:27. ¿No fue por el poder de su propia imaginación que soportó? La verdad depende de la intensidad de la imaginación, no de los hechos externos. Los hechos son el fruto que da testimonio del uso o mal uso de la imaginación. El hombre se convierte en lo que imagina. Tiene una historia autodeterminada. La imaginación es el camino, la verdad, la vida revelada. La verdad no puede ser capturada únicamente por la mente lógica. Donde el hombre natural de sentido ve un capullo, la imaginación ve una rosa completamente desarrollada. La verdad no puede ser abarcada por los hechos.
A medida que despertamos a la vida imaginativa, descubrimos que imaginar que una cosa es así, es lo que la convierte en tal. Que un juicio verdadero no necesita ajustarse a la realidad externa con la que se relaciona. El hombre imaginativo no niega la realidad del mundo exterior sensual del devenir. Pero sabe que es el mundo interior de la imaginación continua, la fuerza por la que el mundo exterior sensual del devenir se hace realidad. Ve el mundo exterior y todos sus acontecimientos como proyecciones del mundo interior de la imaginación. Para él, todo es una manifestación de la actividad mental que tiene lugar en la imaginación del hombre, sin que el hombre sensual razonable sea consciente de ello. Pero se da cuenta de que todo hombre debe tomar conciencia de esta actividad interior y ver la relación entre el mundo causal interior de la imaginación y el mundo exterior sensual de los efectos. Es algo maravilloso descubrir que puedes imaginarte a ti mismo en el estado de tu deseo cumplido y escapar de las cárceles que la ignorancia construyó. El hombre real es una imaginación magnífica. Es este yo el que debe ser despertado. Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. En el momento en que el hombre descubre que su imaginación es Cristo, realiza actos que en este nivel solo pueden calificarse de milagrosos. Pero hasta que el hombre no tenga el sentido de que Cristo es su imaginación, tú no me has elegido a mí, yo te he elegido a ti. Juan 15:16. Entonces verá todo en pura objetividad, sin ninguna relación subjetiva. Al no darse cuenta de que todo lo que encuentra forma parte de sí mismo, se revela ante la idea de que ha elegido las condiciones de su vida, de que están relacionadas por afinidad con su propia actividad mental. El hombre debe llegar a creer firmemente que la realidad está dentro de él y nunca fuera. Aunque los demás tengan cuerpos, una vida propia, su realidad está enraizada en ti, termina en ti, como la tuya termina en Dios. Capítulo 2. Instrucciones selladas. El primer poder que nos sale al encuentro, en el umbral del dominio del alma, es el poder de la imaginación. Franz Hartmann. Yo fui consciente por primera vez del poder, la naturaleza y la función redentora de la imaginación, a través de las enseñanzas de mi amigo Abdullah. Y a través de experiencias posteriores, aprendí que Jesús era un símbolo de la llegada de la imaginación al hombre, que la prueba de su nacimiento en el hombre era la capacidad del individuo para perdonar el pecado. Es decir, su capacidad para identificarse a sí mismo o a otro con su objetivo en la vida. Sin la identificación del hombre con su objetivo, el perdón del pecado es una imposibilidad, y solo el Hijo de Dios puede perdonar el pecado. Por eso, la capacidad del hombre de identificarse con su fin, aunque la razón y los sentidos lo nieguen, es prueba del nacimiento de Cristo en él. Rendirse pasivamente a las apariencias e inclinarse ante la evidencia de los hechos es confesar que Cristo aún no ha nacido en ti. Aunque esta enseñanza me chocó y repelió al principio. Porque yo era un cristiano convencido y ferviente, y no sabía entonces que el cristianismo no podía heredarse por el mero accidente del nacimiento, sino que debía adoptarse conscientemente, como forma de vida. Más tarde, a través de visiones, revelaciones místicas y experiencias prácticas, se introdujo en mi entendimiento y encontró su interpretación en un estado de ánimo más profundo. Pero debo confesar que es una época complicada, al tambalearse las cosas que uno siempre ha dado por sentadas. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Marcos 13:2. No quedará una sola piedra de entendimiento literal, después de que uno beba el agua del significado psicológico. Todo lo que ha sido construido por la religión natural, es arrojado a las llamas del fuego mental. Sin embargo, ¿qué mejor manera hay de entender a Jesucristo que identificar al personaje central de los evangelios con la imaginación humana, sabiendo que cada vez que ejercitas tu imaginación amorosamente en favor de otro, estás literalmente mediando de Dios al hombre y así alimentando y vistiendo a Jesucristo, y que cada vez que imaginas el mal contra otro, estás literalmente golpeando y crucificando a Jesucristo? Toda imaginación del hombre es el vaso de agua fría o la esponja de vinagre para los labios resecos de Cristo. Que ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, advirtió el profeta Zacarías. Cuando el hombre atienda a este consejo, despertará del sueño impuesto de Adán a la plena conciencia del Hijo de Dios. Pues Él está en el mundo, y el mundo está hecho por Él, y el mundo no le conoce, la imaginación humana. Me he preguntado muchas veces si mi imaginación es Jesucristo,
y todo es posible para Jesucristo, ¿todo es posible para mí? A través de la experiencia, he llegado a saber que cuando me identifico con mi objetivo en la vida, entonces Cristo está despierto en mí. Cristo es suficiente para todas las cosas y yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Juan 10:17. Qué consuelo es saber que todo lo que experimento es el resultado de mi propia norma de creencias, que yo soy el centro de mi propia red de circunstancias y que a medida que yo cambio, también debe cambiar mi mundo exterior. El mundo presenta apariencias diferentes según difieran nuestros estados de conciencia. Lo que vemos cuando estamos identificados con un estado, no puede verse cuando ya no estamos fusionados con él. Por estado se entiende todo lo que el hombre cree y consiente como verdadero. Ninguna idea presentada a la mente puede realizarse, a menos que la mente la acepte. Depende de la aceptación, del estado con el que nos identificamos, de cómo se presentan las cosas. En la fusión de la imaginación y los estados, se encuentra la configuración del mundo, tal y como parece. El mundo es una revelación de los estados, con los que se fusiona la imaginación. Es el estado desde el que pensamos, el que determina el mundo objetivo en el que vivimos. El rico, el pobre, el bueno y el ladrón, son lo que son, en virtud de los estados desde los que ven el mundo. De la distinción entre estos estados, depende la distinción entre los mundos de estos hombres. Individualmente tan diferente es este mismo mundo. No son las acciones y el comportamiento del hombre bueno lo que debe igualarse, sino su punto de vista. Las reformas exteriores son inútiles si no se cambia el estado interior. El éxito no se consigue imitando las acciones externas de los que tienen éxito, sino con acciones internas correctas y hablando interiormente. Si nos desprendemos de un estado, y podemos hacerlo en cualquier momento, las condiciones y circunstancias a las que esa unión dio lugar se desvanecen. Fue en el otoño de 1933, en la ciudad de Nueva York, cuando me acerqué a Abdullah con un problema. Me hizo una simple pregunta: ¿qué quieres? Le dije que me gustaría pasar el invierno en Barbados, pero que estaba sin Blanca. Literalmente, no tenía ni un céntimo. Si te imaginas que estás en Barbados, me dijo, pensando y viendo el mundo desde ese estado de conciencia, en lugar de pensar en Barbados, pasarás allí el invierno. No debes preocuparte de los medios para llegar allí, porque el estado de conciencia, de estar ya en Barbados, si lo ocupa tu imaginación, ideará los medios más adecuados para realizarse. El hombre vive comprometiéndose con estados invisibles, fundiendo su imaginación con lo que sabe que es distinto de sí mismo, y en esta unión experimenta los resultados de esa fusión. Nadie puede perder lo que tiene, si no es desprendiéndose del estado en que las cosas experimentadas tienen su vida natural. Debes imaginarte a ti mismo, en el estado de tu deseo realizado, me dijo Abdullah, y quedarte dormido viendo el mundo desde Barbados. El mundo que describimos a partir de la observación, debe ser tal como lo describimos, en relación con nosotros mismos. Nuestra imaginación nos conecta con el estado deseado. Pero debemos utilizar la imaginación con maestría, no como espectadores que piensan en el final, sino como partícipes que piensan desde el final. Debemos estar realmente allí en la imaginación. Si lo hacemos, nuestra experiencia subjetiva se realizará objetivamente. Esto no es mera fantasía, dijo, sino una verdad que podéis probar por experiencia. Su llamamiento a entrar en el deseo cumplido era el secreto de pensar desde el final. Todo estado está ya ahí como mera posibilidad mientras se piensa en él, pero es poderosamente real cuando se piensa desde él. Pensar desde el fin es el camino de Cristo. Empecé allí mismo a fijar mis pensamientos más allá de los límites del sentido. Más allá de ese aspecto, al que daba existencia mi estado actual, hacia el sentimiento de estar ya en Barbados y ver el mundo desde ese punto de vista. Subrayó la importancia del estado desde el que el hombre ve el mundo cuando se duerme. Todos los profetas afirman que la voz de Dios es escuchada por el hombre, principalmente en sueños. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo se apodera de los hombres, cuando duermen en el lecho, entonces él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Job 33:15. Aquella noche, y varias noches después, me dormí pensando que estaba en casa de mi padre, en Barbados. Al cabo de un mes me llegó una carta de mi hermano, en la que me decía que tenía un gran deseo de reunir a la familia en Navidad y me pedía que utilizara el billete de vapor adjunto para Barbados.
Me embarqué 2 días después de recibir la carta de mi hermano y pasé un invierno maravilloso en Barbados. Esta experiencia me ha convencido de que el hombre puede ser lo que quiera si hace de la concepción algo habitual y piensa desde el fin. También me ha demostrado que ya no puedo excusarme echando la culpa al mundo de las cosas externas. Que mi bien y mi mal no tienen otra dependencia que de mí mismo, que depende del estado desde el que contemplo el mundo, la manera en cómo se presentan las cosas. El hombre, que es libre en su elección, actúa a partir de concepciones que elige libremente, aunque no siempre sabiamente. Todos los estados concebibles están a la espera de nuestra elección y ocupación, pero ninguna racionalización nos proporcionará por sí misma el estado de conciencia, que es lo único que vale la pena tener. La imagen imaginativa es lo único que hay que buscar. El fin último de la imaginación es crear en nosotros el Espíritu de Jesús, que es el perdón continuo de los pecados, la identificación continua del hombre con su ideal. Solo identificándonos con nuestro objetivo, podemos perdonarnos por no haberlo alcanzado. Todo lo demás es trabajo en vano. En este camino, a cualquier lugar o estado, al que llevemos nuestra imaginación, a ese lugar o estado, gravitaremos también físicamente. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:2. Al dormir en la casa de mi padre en mi imaginación, como si durmiera allí en la carne, fusioné mi imaginación con ese estado, y me vi obligado a experimentar ese estado, también en la carne. Tan vívido era este estado para mí, que podría haber sido visto en la casa de mi padre, si cualquier sensible hubiera entrado en la habitación, donde en la imaginación estaba durmiendo. Un hombre puede ser visto donde está en la imaginación, porque un hombre debe estar donde está su imaginación, porque su imaginación es él mismo. Esto lo sé por experiencia, pues he sido visto por algunos a quienes deseaba ser visto, cuando físicamente me encontraba a cientos de kilómetros de distancia. Así que yo, por la intensidad de mi imaginación y sentimiento, me imaginaba y sentía estar en Barbados, en lugar de simplemente pensar en Barbados. Por lo que había atravesado el vasto Atlántico para influir en mi hermano, a fin de que deseara mi presencia, y así completar el círculo familiar en Navidad. Pensar desde el fin, desde el sentimiento de mi deseo cumplido, era la fuente de todo lo que ocurría como causa externa, como el impulso de mi hermano, de enviarme un billete de vapor. Y era también la causa de todo lo que aparecía como resultado. En Ideas del bien y del mal, William Butler Yeats, habiendo descrito algunas experiencias similares a esta mía, escribe: si todos los que han descrito sucesos como este no han soñado, deberíamos reescribir nuestras historias. Porque todos los hombres, ciertamente todos los hombres imaginativos, deben estar siempre lanzando encantamientos, glamour, ilusiones. Y todos los hombres, especialmente los hombres tranquilos, que no tienen una vida egoísta poderosa, deben estar continuamente pasando bajo su poder. La imaginación decidida, el pensar desde el fin, es el principio de todos los milagros. Pero milagro es solo el nombre que dan a las obras de la imaginación, aquellos que no conocen el poder y la función de la imaginación. Imaginarse a uno mismo en el sentimiento del deseo cumplido, es el medio por el cual se entra en un nuevo estado. Esto confiere al estado la cualidad de ser. Hermes nos dice: lo que es, se manifiesta; lo que ha sido o será, no se manifiesta, pero no está muerto, porque el alma, la actividad eterna de Dios, anima todas las cosas. El futuro debe convertirse en presente, en la imaginación de quien quiere crear sabia y conscientemente las circunstancias. Debemos traducir la visión en ser. La imaginación debe centrarse en algún estado, y ver el mundo desde ese estado. Pensar desde el fin es una percepción intensa del mundo del deseo cumplido. Pensar desde el estado deseado es vivir creativamente. La ignorancia de esta capacidad de pensar desde el fin es la esclavitud. Es la raíz de todas las ataduras a las que está sometido el hombre. Rendirse pasivamente a la evidencia de los sentidos subestima las capacidades del ser interior. Cuando el hombre comprende que pensar desde el fin es un principio creativo con el que puede colaborar, se libera de la absurda idea de alcanzar sus objetivos simplemente al pensar en ellos. Construye todos los fines según el patrón del deseo cumplido. Toda la vida no es más que el apaciguamiento del hambre, y los infinitos estados de conciencia, desde los que un hombre puede ver el mundo, no son más que un medio para satisfacer esa hambre.
El principio sobre el que se organiza cada estado es alguna forma de hambre para elevar la pasión por la autogratificación a niveles de experiencia cada vez más altos. El deseo es el resorte principal de la maquinaria mental. Es algo bendito. Es un anhelo correcto y natural que tiene un estado de conciencia como su satisfacción correcta y natural. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Filipenses 3:13. Es necesario tener un objetivo en la vida. Sin un objetivo, vamos a la deriva. ¿Qué quieres de mí? Es la pregunta implícita que más veces hace la figura central de los evangelios. Al definir tu objetivo, debes desearlo. Como el ciervo corre tras las corrientes de agua, así corre mi alma tras ti, oh Dios. Salmos 42:1. El fracaso del hombre en alcanzar su realización se debe a la ausencia de una dirección apasionada hacia la vida. Es muy importante tender el puente entre el deseo, pensar en, y la satisfacción, pensar desde. Debemos pasar mentalmente de pensar en el fin, a pensar desde el fin. Y esto, la razón nunca podría hacerlo. Por su naturaleza, está restringida a la evidencia de los sentidos, pero la imaginación, que no tiene tal limitación, puede hacerlo. El deseo existe para ser gratificado en la actividad de la imaginación. A través de la imaginación, el hombre escapa de la limitación de los sentidos y de la esclavitud de la razón. No hay nada que detenga al hombre que puede pensar desde el final. Nada puede detenerlo. Él crea los medios y crece su camino fuera de la limitación, hacia mansiones cada vez más grandes del Señor. No importa lo que ha sido, ni lo que es. Lo único que importa es que quiere. Sabe que el mundo es una manifestación de la actividad mental que se desarrolla en su interior, así que se esfuerza por determinar y controlar los fines desde los que piensa. En su imaginación habita en el fin, confiado en que allí morará también en la carne. Pone toda su confianza en el sentimiento del deseo cumplido y vive comprometiéndose con ese estado, pues el arte de la fortuna consiste en tentarle para que así lo haga. Como el hombre del estanque de Betesda, está preparado para el movimiento de las aguas de la imaginación. Sabedores de que cada deseo es como un grano maduro para aquel que piensa desde el fin, mostramos indiferencia ante la mera probabilidad razonable. Y confiamos en que, mediante la constante imaginación, nuestras suposiciones se solidificarán y se convertirán en hechos. No obstante, el dilema persiste: ¿cómo lograr que hombres de todo el mundo comprendan que la clave está en pensar desde el resultado final, y cómo incentivar esta mentalidad en cada una de sus acciones? El verdadero reto radica en mostrar que esta perspectiva es la fuente misma de la plenitud en la vida, y no solo una mera compensación para aquellos que se han sentido desilusionados. La vida es algo controlable. Puedes experimentar lo que te plazca una vez que te das cuenta de que eres su hijo y que eres lo que eres en virtud del estado de conciencia desde el que piensas y ves el mundo. Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Lucas 15:31. Capítulo 3. Autopistas del mundo interior. Y los niños luchaban dentro de ella, y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos se separarán de tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Génesis 25:22. La dualidad es una condición inherente a la vida. Todo lo que existe es doble. El hombre es una criatura dual, con principios contrarios incrustados en su naturaleza. Luchan en su interior y presentan actitudes ante la vida que son antagónicas. Este conflicto es la empresa eterna, la guerra en el cielo, la lucha interminable del hombre más joven o interior de la imaginación para afirmar su supremacía sobre el hombre mayor o exterior del sentido. Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Mateo 19:30. El que venga después de mí será el preferido. Juan 1:27. El segundo hombre es el Señor del cielo. Corintios 1:15-47. El hombre comienza a despertar a la vida imaginativa en el momento en que siente la presencia de otro ser en sí mismo. En vuestros miembros yacen naciones gemelas, razas rivales desde su nacimiento, una ganará el dominio, la más joven sobre la mayor reinará. Cada hombre posee 2 centros de pensamiento o visiones del mundo. La Biblia habla de estos 2 puntos de vista como natural y espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura,
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Corintios 1, 2:14. El cuerpo interior del hombre es tan real en el mundo de la experiencia subjetiva como su cuerpo físico exterior es real en el mundo de las realidades externas. Pero el cuerpo interior expresa una parte más fundamental de la realidad. Este cuerpo interior existente del hombre debe ser ejercitado y dirigido conscientemente. El mundo interior del pensamiento y el sentimiento con el que el cuerpo interior está en sintonía tiene su estructura real y existe en su propio espacio superior. Hay dos tipos de movimiento, uno que es según el cuerpo interior y otro que es según el cuerpo exterior. El movimiento que es conforme al cuerpo interior es causal, pero el movimiento exterior es bajo coacción. El movimiento interior determina el exterior, que está unido a él, llevando al exterior un movimiento que es similar a las acciones del cuerpo interior. El movimiento interior es la fuerza por la que se producen todos los acontecimientos. El movimiento exterior está sujeto a la compulsión que ejerce sobre él el movimiento del cuerpo interior. Siempre que las acciones del cuerpo interior coincidan con las acciones que el exterior debe realizar para apaciguar el deseo, ese deseo se realizará. Construye mentalmente un drama que implique que tu deseo se realiza y haz que implique movimiento del yo. Inmoviliza tu yo físico exterior. Actúa exactamente como si fueras a echarte una siesta e inicia la acción predeterminada en la imaginación. Una representación vívida de la acción es el comienzo de esa acción. Y luego, mientras se duerme, imagínese conscientemente en la escena. La duración del sueño no es importante, una siesta corta es suficiente, pero llevar la acción al sueño convierte la fantasía en un hecho. Al principio tus pensamientos pueden ser como ovejas vagabundas sin pastor. No se desespere. Si tu atención se desvía 70 veces 7, devuélvela 70 veces 7 a su curso predeterminado hasta que, por puro agotamiento, siga el camino señalado. El viaje interior nunca debe carecer de dirección. Cuando emprendes el camino interior, es para hacer lo que hacías mentalmente antes de empezar. Vas a por el premio, que ya has visto y aceptado. En el camino a Xanadu, el profesor John Livingston Laws dice: pero hace tiempo que tengo la sensación que este estudio ha madurado hasta la convicción de que la fantasía y la imaginación no son dos poderes, sino uno solo. La distinción válida que existe entre ellas radica no en los materiales con los que operan, sino en el grado de intensidad del propio poder operante. Trabajando en alta tensión, la energía imaginativa asimila y transmuta. En baja tensión, la misma energía agrega y une las imágenes que, en su tono más alto, se funden indisolublemente en una. La fantasía reúne, la imaginación fusiona. He aquí una aplicación práctica de esta teoría. Hace un año, una chica ciega que vivía en la ciudad de San Francisco se encontró con un problema de transporte. Un cambio de ruta de los autobuses la obligaba a hacer 3 transbordos entre su casa y su oficina. Esto alargaba su desplazamiento de 15 minutos a más de 2 horas. Piensa seriamente en el problema y decide que la solución es el coche. Sabía que no podía conducir un coche, pero creía que podían llevarla en uno. Poniendo a prueba la teoría de que, siempre que las acciones del yo interior se correspondan con las acciones que el yo exterior, físico, debe realizar para apaciguar el deseo, ese deseo se realizará. Se dijo a sí misma: me sentaré aquí, e imaginaré que me llevan en coche a mi oficina. Sentada en su salón, empezó a imaginarse dentro de un coche. Sintió el ritmo del motor. Imaginó que olía el olor de la gasolina, sintió el movimiento del coche, tocó la manga del conductor y sintió que el conductor era un hombre. Sintió que el coche se detenía y, volviéndose hacia su acompañante, ella le dijo: muchas gracias, señor. A lo que él respondió: el placer es todo mío. Entonces bajó del coche y oyó el chasquido de la puerta al cerrarla. Me contó que centró su imaginación en estar en un coche y, aunque ciega, contempló la ciudad desde su paseo imaginario. No pensaba en el viaje. Pensaba en el viaje y en todo lo que implicaba. Este viaje intencionado, controlado y dirigido subjetivamente, elevó su imaginación a su máxima potencia. Mantenía su propósito siempre ante ella, sabiendo que había cohesión en el movimiento interior intencionado. En estos viajes mentales debe mantenerse una continuidad emocional, la emoción del deseo cumplido. La expectativa y el deseo se unían tan intensamente que pasaban de inmediato de un estado mental a un acto físico.
El yo interior se mueve a lo largo del curso predeterminado mejor cuando las emociones colaboran. Hay que encender el yo interior y la mejor manera de encenderlo es pensando en grandes hazañas y beneficios personales. Debemos sentir placer en nuestras acciones. En 2 días sucesivos, la niña ciega dio su paseo imaginario, dándole toda la alegría y la vivacidad sensorial de la realidad. Pocas horas después de su segundo paseo imaginario, una amiga le contó una historia que aparecía en el periódico de la tarde. Era la historia de un hombre que se interesaba por los ciegos. La chica ciega le telefoneó y le expuso su problema. Al día siguiente, de camino a casa, se detuvo en un bar y mientras estaba allí, tuvo el impulso de contar la historia de la chica ciega a su amigo el propietario. Un desconocido, al oír la historia, se ofreció a llevar a la chica ciega a casa, todos los días. El hombre que le contó la historia, le dijo entonces, si tú la llevas a casa, yo la llevaré al trabajo. Esto ocurrió hace más de un año, y desde aquel día, esta chica ciega ha sido llevada y traída de su oficina por estos 2 caballeros. Ahora, en lugar de pasar más de 2 horas en 3 autobuses, está en su oficina en menos de 15 minutos. Y en ese primer viaje a su oficina, se volvió hacia su buen samaritano y le dijo, muchas gracias, señor, a lo que él le contestó, el placer es todo mío. Así, los objetos de su imaginación eran para ella las realidades, de las que la manifestación física era solo el testigo. El principio animador determinante era el paseo imaginativo. Su triunfo solo podía sorprender a quienes no conocían su viaje interior. Ella veía mentalmente el mundo desde este viaje imaginativo, con tal claridad de visión, que cada aspecto de la ciudad adquiría identidad. Estos movimientos interiores no solo producen los correspondientes movimientos exteriores, esta es la ley, que opera por debajo de todas las apariencias físicas. Quien practique estos ejercicios de bilocación, desarrollará poderes inusuales de concentración y quietud y alcanzará inevitablemente la conciencia despierta en el mundo interior y dimensionalmente más amplio. Realizando fuertemente, cumplió su deseo, pues, viendo la ciudad desde el sentimiento de su deseo cumplido, igualó el estado deseado, y se concedió a sí misma lo que los hombres dormidos piden a Dios. Para realizar su deseo, una acción debe comenzar en su imaginación, aparte de la evidencia de los sentidos, implicando el movimiento de sí mismo, e implicando el cumplimiento de su deseo. Cuando el yo externo actúa para calmar el deseo, este último se verá realizado. El movimiento de todo objeto visible no es causado por cosas externas al cuerpo, sino por cosas internas que operan desde dentro hacia afuera. El viaje está en ti mismo. Viajas por las carreteras del mundo interior. Sin movimiento interior, es imposible producir nada. La acción interior es una sensación introvertida. Al imaginar vívidamente que has logrado tu objetivo, al cerrar los ojos y adentrarte en tus pensamientos, manteniendo tu enfoque en la acción predeterminada y participando activamente en ella. Entonces, te transformarás en un individuo autodeterminado. La acción interior ordena todas las cosas, según la naturaleza de sí misma. Pruébalo, y comprueba si una vez formulado un ideal deseable es posible, pues solo mediante este proceso de experimentación puedes realizar tus potencialidades. Es así como se realiza este principio creador. Por lo tanto, la clave para vivir con propósito es centrar tu imaginación en la acción y el sentimiento del deseo cumplido, con tal conciencia y sensibilidad, que inicies y experimentes el movimiento en el mundo interior. Las ideas solo actúan si se sienten, si despiertan el movimiento interior. El movimiento interior está condicionado por la automotivación, el movimiento exterior por la compulsión. Donde quiera que pise la planta de tu pie, eso mismo te daré yo. Josué 1:3. Y recuerda, el Señor tu Dios, en medio de ti es poderoso. Sofonías 3:17. Capítulo 4. Las tijeras de podar de la revisión. El segundo hombre es el Señor de los cielos. Corintios 1:15-47. Nunca dirá, es invierno, dirá, el verano está durmiendo. Y no hay brote lo bastante pequeño ni de color tan triste, como para que Kester no lo llame el comienzo del golpe. Mary Webb. El primer acto de corrección o cura es siempre revisar. Hay que empezar por uno mismo. Es la propia actitud la que debe cambiar. Solo podemos ver lo que somos. Emerson. Volver a vivir cada día de forma imaginaria, tal como desearías que hubiera sido, es una práctica muy beneficiosa y constructiva.
Al revisar mentalmente las escenas y ajustarlas a tus ideales, este ejercicio te brinda salud y productividad. Por ejemplo, supongamos que el correo de hoy trae noticias decepcionantes. Revisa la carta. Reescríbela mentalmente y haz que se ajuste a las noticias que desearías haber recibido. Luego, con la imaginación, lee la carta revisada una y otra vez. Esta es la esencia de la revisión, y la revisión tiene como resultado la revocación. El único requisito es despertar tu atención de tal manera e intensidad que te absorba por completo la acción revisada. Experimentarás una expansión y refinamiento de los sentidos mediante este ejercicio imaginativo y finalmente alcanzarás la visión. Pero recuerda siempre que el fin último de este ejercicio es crear en ti el Espíritu de Jesús, que es el perdón continuo de los pecados. La revisión es de la mayor importancia cuando el motivo es cambiar uno mismo, cuando hay un deseo sincero de ser algo diferente, cuando el anhelo es despertar el espíritu activo ideal del perdón. Sin imaginación, el hombre sigue siendo un ser de pecado. El hombre o avanza hacia la imaginación o permanece preso en sus sentidos. Avanzar hacia la imaginación es perdonar, y el perdón es la vida de la imaginación. El arte de vivir es el arte de perdonar. Perdonar es, de hecho, experimentar en la imaginación la versión revisada del día, experimentar en la imaginación lo que uno desearía haber experimentado en la carne. Cada vez que se perdona de verdad, es decir, cada vez que se revive el acontecimiento, como debería haberse vivido, se nace de nuevo. Padre, perdónalos, no es la súplica que llega una vez al año, sino la oportunidad que se presenta cada día. La idea de perdonar es una posibilidad cotidiana, y si se hace con sinceridad, elevará al hombre a niveles cada vez más altos del ser. Experimentará una Pascua diaria, y la Pascua es la idea de resucitar transformado, y eso debe ser casi un proceso continuo. La libertad y el perdón están indisolublemente unidos. No perdonar es estar en guerra con nosotros mismos, pues somos liberados en función de nuestra capacidad de perdonar. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. Perdona, no solo por sentido del deber o del servicio, perdona porque quieres. Tus caminos son caminos de complacencia, y todas tus sendas de paz. Proverbios 3:17. Debes sentir placer en la revisión. Solo puedes perdonar eficazmente a los demás cuando tienes un deseo sincero de identificarlos con su ideal. El deber no tiene impulso. Perdonar es cuestión de retirar deliberadamente la atención del día no revisado y darla con toda su fuerza y alegría al día revisado. Si un hombre comienza a revisar, aunque sea un poco las vejaciones y los problemas del día, entonces comienza a trabajar prácticamente sobre sí mismo. Cada revisión es una victoria sobre sí mismo, y por lo tanto, una victoria sobre su enemigo. Los enemigos de un hombre son los de su propia casa, y su casa es su estado de ánimo. Mateo 10:36. Cambia su futuro cuando revisa su día. Cuando un hombre practica el arte del perdón, de la revisión, por muy factual que sea la escena, sobre la que descansa entonces la vista, la revisa con su imaginación, y contempla una nunca antes presenciada. La magnitud del cambio, que implica cualquier acto de revisión, hace que tal cambio parezca totalmente improbable para el realista, el hombre sin imaginación. Pero los cambios radicales en la suerte del pródigo fueron todos producidos por un cambio de corazón. La batalla que libra el hombre se libra en su propia imaginación. El hombre que no revisa el día ha perdido la visión de esa vida, a cuya semejanza es la verdadera labor del Espíritu de Jesús, transformar esta vida. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley. Mateo 7:12. He aquí la forma en que una amiga artista se perdonó a sí misma y se liberó del dolor, la molestia y la antipatía. Sabiendo que solo el olvido y el perdón nos llevarán a nuevos valores, se encomendó a su imaginación y escapó de la prisión de sus sentidos. Ella escribe: el jueves di clases todo el día en la escuela de arte. Solo una pequeña cosa estropeó el día. Al entrar en mi aula de la tarde, descubrí que el conserje había dejado todas las sillas encima de los pupitres, después de limpiar el suelo. Al levantar una silla, se me escapó de las manos, y me dio un fuerte golpe en el empeine del pie derecho. Inmediatamente examiné mis pensamientos y descubrí que había criticado al hombre por no hacer bien su trabajo. Como había perdido a su ayudante,
me di cuenta de que probablemente pensaba que había hecho más que suficiente y que había sido un regalo no deseado, el que había rebotado y me había golpeado en el pie. Al mirar mi pie, vi que tanto mi piel como mis medias de nylon estaban intactas, así que olvidé todo el asunto. Esa noche, después de haber estado trabajando intensamente, durante unas 3 horas en un dibujo, decidí prepararme una taza de café. Para mi asombro, no podía manejar el pie derecho, y me dolía mucho. Me acerqué de un salto a una silla, y me quité la zapatilla para mirarlo. Todo el pie tenía un extraño color rosa violáceo, estaba hinchado y al rojo vivo. Intenté caminar sobre él, y me di cuenta de que se agitaba. No tenía ningún control sobre él. Parecía una de dos, o me había roto un hueso al dejar caer la silla sobre él, o podía tener algo dislocado. Es inútil especular sobre lo que puede ser. Mejor deshacerse de él de inmediato. Así que me quedé en silencio, dispuesta a fundirme en luz. Y para mi total desconcierto, mi imaginación se negó a cooperar. Me dijo que no, y esto me pasa a menudo cuando pinto. Empecé a argumentar, ¿por qué no? Y seguía diciendo, no. Finalmente, me rendí y le dije, sabes que me duele. Me esfuerzo por no asustarme, pero tú mandas. ¿Qué quieres hacer? La respuesta, ir a la cama y repasar los acontecimientos del día. Así que le dije, de acuerdo, pero déjame decirte que si mi pie no está perfecto mañana por la mañana, solo podrás culparte a ti mismo. Después de arreglar la ropa de cama para que no me tocara el pie, empecé a repasar el día. Fue un poco lento, ya que me costaba desviar la atención de mi pie. Repasé todo el día, y no vi nada que añadir al incidente de la silla. Pero al caer la tarde, me encontré cara a cara con un hombre que desde hacía un año no me dirigía la palabra. La primera vez que ocurrió, pensé que se había quedado sordo. Le conocía desde el colegio, pero nunca habíamos hecho más que saludarnos y comentar el tiempo. Amigos comunes me aseguraron que yo no había hecho nada, que él había dicho que nunca le había caído bien, y que al final había decidido que no valía la pena hablar. Yo le había dicho, hola, pero él no había contestado. Me di cuenta de que tenía el pensamiento de, este hombre está en una situación terrible, voy a hacer algo para ayudarlo y mejorar su situación. Así que, en mi imaginación, me paré ahí mismo y volví a hacer la escena. Le dije, hola, a lo que él respondió, hola, y luego sonrió. Ahora pensé, el bueno de Ed. Repetí la escena un par de veces, pasé al siguiente incidente y terminé el día. ¿Y ahora qué hacemos, mi pie o el concierto? Había estado fundiendo y envolviendo un maravilloso regalo de valor y éxito para una amiga que iba a debutar al día siguiente y estaba deseando dárselo esta noche. Mi imaginación adoptaba un tono solemne cuando expresaba, hagamos el concierto, eso será más divertido. Sin embargo, le supliqué, antes de empezar, podríamos sacar el pie de mi imaginación, el cual está perfectamente bien en la realidad. Y por supuesto, accedió. Después de hacerlo, disfruté mucho del concierto, y mi amiga recibió una tremenda ovación. Llegado a estas alturas, tenía mucho sueño, y me quedé dormida haciendo mi proyecto. A la mañana siguiente, mientras me ponía la zapatilla, de repente tuve una rápida imagen en la memoria de sacar un pie descolorido e hinchado de la misma zapatilla. Saqué el pie y lo miré. Era perfectamente normal en todos los aspectos. Había una pequeña mancha rosada en el empeine, donde recordaba que me había golpeado con la silla. ¡Qué sueño tan vívido!, pensé y me vestí. Mientras esperaba el café, me acerqué a la mesa de dibujo y vi que todos mis pinceles estaban desordenados y sin lavar. ¿Qué te ha llevado a dejar los pinceles así? Fue a causa de tu pie. Así que no había sido un sueño, sino una hermosa curación. Ella había ganado por el arte de la revisión, lo que nunca habría ganado por la fuerza. En el cielo, el único arte de vivir es olvidar y perdonar, especialmente a la mujer. Debemos tomar nuestra vida, no como parece ser, sino desde la visión de este artista, desde la visión del mundo hecho perfecto, que está enterrado bajo todas las mentes, enterrado y esperando que revisemos el día. Nos llevan a creer una mentira cuando vemos con, y no a través del ojo. William Blake. Una revisión del día, y lo que ella consideraba tan obstinadamente real, ya no lo era para ella, y como un sueño, se había desvanecido silenciosamente.
Puedes revisar el día para complacerte a ti mismo, y al experimentar en la imaginación, el habla y las acciones revisadas, no solo modificar la tendencia de la historia de tu vida, sino convertir todas sus discordias en armonías. Quien descubre el secreto de la revisión no puede hacer otra cosa que dejarse guiar por el amor. Su eficacia aumentará con la práctica. La revisión es el camino por el que el derecho puede encontrar su poder apropiado. No te resistas al mal, pues todos los conflictos pasionales dan lugar a un intercambio de características. Al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Santiago 41:7. Para conocer la verdad debes vivir la verdad, y para vivir la verdad tus acciones internas deben coincidir con las acciones de tu deseo cumplido. La expectativa y el deseo deben convertirse en uno. Tu mundo exterior no es más que el movimiento interior actualizado. Por ignorancia de la ley de revisión, los que se lanzan a la guerra son perpetuamente derrotados. Solo los conceptos que idealizan representan la verdad. Tu ideal del hombre es su yo más verdadero. Porque creo firmemente que todo lo que es más profundamente imaginativo es, en realidad, más directamente práctico. Te pido que vivas imaginativamente y que pienses en y te apropies personalmente del dicho trascendente, Cristo en ti, la esperanza de gloria. No culpes, solo resuelve. No es el hombre y la tierra en su estado más bello, sino que tú practicando el arte de la revisión, haces el paraíso. La prueba de esta verdad solo puede estar en tu propia experiencia de ella. Intenta revisar el día. A las tijeras de podar de la revisión debemos nuestros mejores frutos. Capítulo 5. La moneda del cielo. La firme persuasión de que una cosa es así, hace que lo sea. Y el profeta respondió: todos los poetas creen que sí, y en épocas de imaginación, esta firme persuasión removía montañas, pero muchos no son capaces de una firme persuasión de nada. William Blake. Matrimonio del cielo y del infierno, que cada uno esté plenamente persuadido de lo que piensa. Romanos 14:5. La persuasión es un esfuerzo interior de atención intensa. Escuchar atentamente como si oyeras ese evocar, activar. Escuchando, puedes oír lo que quieres oír y persuadir a quienes están más allá del alcance del oído externo. Háblalo interiormente, solo en tu imaginación. Haz que tu conversación interior coincida con tu deseo cumplido. Lo que deseas oír fuera, debes oírlo dentro. Acepta y acoge el poder interior y conviértete en alguien que solo escucha lo que está relacionado con la realización de sus deseos. Entonces, todos los eventos externos del mundo se convertirán en un puente que te llevará hacia la materialización de tus objetivos. Tu discurso interior está perpetuamente escrito a tu alrededor en los acontecimientos. Aprende a relacionar estos acontecimientos con tu habla interior y te convertirás en un autodidacta. Por discurso interior se entiende esas conversaciones mentales que mantienes contigo mismo. Pueden ser inaudibles cuando estás despierto, debido al ruido y a las distracciones del mundo exterior del devenir, pero son bastante audibles en la meditación profunda y en el sueño. Pero sean audibles o inaudibles, tú eres su autor y formas tu mundo a su semejanza. Hay un Dios en el cielo, y el cielo está dentro de ti, que revela los secretos y da a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Estos son tus sueños y las visiones de tu cabeza sobre tu lecho. Daniel 2:28. El habla interior desde las premisas del deseo cumplido es la forma de crear un mundo inteligible para ti mismo. Observa tu habla interior, porque es la causa de la acción futura. El habla interior revela el estado de conciencia desde el que ves el mundo. Haz que tu discurso interior coincida con tu deseo cumplido, porque tu discurso interior se manifiesta a tu alrededor en los acontecimientos. Si alguno no ofende en palabra, ese es un hombre perfecto, y capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y hacemos girar todo su cuerpo. Mirad también las naves, que aunque son tan grandes y las empujan vientos impetuosos, con un timón muy pequeño, las hacen girar hacia donde el gobernador les indique. Así también la lengua es un miembro pequeño, y se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran cosa enciende un pequeño fuego. Santiago 3:5. Todo el mundo manifestado va a mostrarnos qué uso hemos hecho de la palabra habla interior. Una observación acrítica de nuestro hablar interior nos revelará las ideas desde las que vemos el mundo. El habla interior refleja nuestra imaginación y nuestra imaginación refleja el estado con el que está fusionada.
Si el estado con el que estamos fusionados es la causa del fenómeno de nuestra vida, entonces, estamos aliviados de la carga de preguntarnos qué hacer. Pues no tenemos otra alternativa que identificarnos con nuestro objetivo. Y en la medida en que el estado con el que estamos identificados se refleja en nuestro habla interior, entonces, para cambiar el estado con el que estamos fusionados, primero debemos cambiar nuestro hablar interior. Son nuestras conversaciones interiores las que hacen los hechos de mañana. Despojaos de la antigua conversación, del viejo hombre, que está corrompido, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado en la justicia. Efesios 4:22. Nuestras mentes, como nuestros estómagos, se avivan con el cambio de comida. Quintiliano detenga todo el viejo y mecánico hablar interior negativo y comience un nuevo hablar interior positivo y constructivo, a partir de premisas de deseo cumplido. El habla interior es el comienzo, la siembra de las semillas de la acción futura. Para determinar la acción, debes iniciar y controlar conscientemente tu habla interior. Construya una frase que implique el cumplimiento de su objetivo, tal como: tengo un ingreso grande, estable y confiable, consistente con la integridad y el beneficio mutuo, o estoy felizmente casado, soy querido, estoy contribuyendo al bien del mundo. Y repita tal frase una y otra vez hasta que se sienta interiormente afectado por ella. Nuestro lenguaje interior representa de diversas maneras el mundo en el que vivimos. En el principio era el Verbo. Lo que sembréis, eso recogeréis. Juan 1:1. Mirad aquellos campos. El sésamo era sésamo, y el maíz era maíz. El silencio y la oscuridad lo sabían. Así nace el destino del hombre. La luz del fin de Asia corre fiel a sus orígenes. Los que van en busca del amor, solo hacen manifiesto su propio desamor. Y los desamorados nunca encuentran el amor, solo los que aman encuentran el amor y nunca tienen que buscarlo. Herbert Lawrence. El hombre atrae lo que es. El arte de la vida consiste en mantener el sentimiento del deseo cumplido, y dejar que las cosas vengan a ti, no ir tras ellas, ni pensar que huyen. Observa tu conversación interior y recuerda tu objetivo. ¿Coinciden? ¿Coincide tu habla interior con lo que dirías audiblemente si hubieras conseguido tu objetivo? El habla interior y las acciones del individuo atraen las condiciones de su vida. A través de la autoobservación acrítica de tu habla interior, descubres dónde estás en el mundo interior, y donde estás en el mundo interior, es lo que eres en el mundo exterior. Te revistes del hombre nuevo, siempre que los ideales y el discurso interior coinciden. Solo así puede nacer el hombre nuevo. El habla interior madura en la oscuridad, y de la oscuridad sale a la luz. El habla interior correcta, es el habla que sería tuya, si realizaras tu ideal. En otras palabras, es el habla del deseo cumplido. Yo soy eso. Hay dos dones que Dios ha concedido solo al hombre y a ninguna otra criatura mortal. Estos dos son la mente y el habla, y el don de la mente y el habla es equivalente al de la inmortalidad. Si un hombre usa estos dos dones correctamente, no diferirá en nada de los inmortales, y cuando abandone el cuerpo, la mente y el habla serán sus guías. Y por ellos, será llevado a la tropa de los dioses y de las almas que han alcanzado la bienaventuranza. Las circunstancias y condiciones de la vida son el habla interior exteriorizada, el sonido solidificado. El habla interior llama a los acontecimientos a la existencia. En cada acontecimiento está el sonido creativo, que es su vida y su ser. Todo lo que un hombre cree y consiente como verdadero, se revela en su habla interior. Es su palabra, su vida. Trata de notar lo que estás diciendo en ti mismo en este momento, a qué pensamientos y sentimientos estás consintiendo. Se tejerán perfectamente en el tapiz de tu vida. Para cambiar tu vida, debes cambiar tu habla interior, porque la vida, dijo Hermes, es la unión de la palabra y la mente. Cuando la imaginación haga coincidir tu habla interior con el deseo cumplido, habrá entonces un camino recto en ti mismo, desde dentro hacia afuera. Y el exterior reflejará instantáneamente el interior para ti, y sabrás que la realidad es solo habla interior actualizada. Recibid con mansedumbre la palabra innata, que puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Cada etapa del progreso del hombre se realiza mediante el ejercicio consciente de su imaginación, haciendo coincidir su habla interior con su deseo realizado. Como el hombre no los hace coincidir perfectamente, los resultados son inciertos, mientras que podrían ser perfectamente seguros.
La asunción persistente del deseo cumplido es el medio de realizar la intención. A medida que controlamos nuestro hablar interior, haciéndolo coincidir con nuestros deseos cumplidos, podemos dejar de lado todos los demás procesos. Entonces simplemente actuamos mediante la imaginación y la intención claras. Imaginamos el deseo cumplido y mantenemos conversaciones mentales a partir de esa premisa. A través de conversaciones mentales, controladas a partir de premisas de deseo cumplido, se realizan milagros aparentes. El futuro se convierte en presente y se revela en nuestro discurso interior. Ser sostenido por el discurso interior del deseo cumplido es estar anclado con seguridad en la vida. Nuestras vidas pueden parecer rotas por los acontecimientos, pero nunca se rompen mientras conservemos el discurso interior del deseo cumplido. Toda felicidad depende del uso activo y voluntario de la imaginación para construir y afirmar interiormente que somos lo que queremos ser. Nos emparejamos con nuestros ideales, recordando constantemente nuestro objetivo e identificándonos con él. Nos fusionamos con nuestros objetivos, ocupándonos frecuentemente de la sensación de nuestro deseo cumplido. La frecuencia, la ocupación habitual, es el secreto del éxito. Cuanto más a menudo lo hacemos, más natural resulta. La fantasía reúne y la imaginación continua se funde. Es posible resolver cualquier situación mediante el uso adecuado de la imaginación. Nuestra tarea consiste en conseguir la frase adecuada, la que implica que nuestro deseo se realiza, y encender la imaginación con ella. Todo esto está íntimamente relacionado con el misterio de la vocecita apacible. La charla interior revela las actividades de la imaginación, actividades que son las causas de las circunstancias de la vida. Por regla general, el hombre es totalmente inconsciente de su charla interior y por lo tanto, no se ve a sí mismo como la causa, sino como la víctima de las circunstancias. Para crear conscientemente las circunstancias, el hombre debe dirigir conscientemente su habla interior, haciendo coincidir la vocecita apacible con sus deseos realizados. Llama a las cosas que no se ven como si se vieran. Romanos 4:17. La palabra interior correcta es esencial, es la mayor de las artes. Es el camino de la limitación a la libertad. La ignorancia de este arte ha hecho del mundo un campo de batalla y una penitenciaría, donde solo se espera sangre y sudor, cuando debería ser un lugar de asombro y maravilla. Hablar correctamente por dentro es el primer paso para convertirse en lo que uno quiere ser. El habla es una imagen de la mente, y la mente es una imagen de Dios. En la mañana del 12 de abril de 1953, mi esposa fue despertada por el sonido de una gran voz de autoridad que hablaba en su interior y decía: debes dejar de gastar tus pensamientos, tu tiempo y tu dinero. Todo en la vida debe ser una inversión. Gastar es malgastar, despilfarrar, invertir sin retorno. Invertir es destinar algo a un fin, del que se espera un beneficio. Esta revelación de mi mujer trata de la importancia del momento. Se trata de la transformación del momento. Lo que deseamos no está en el futuro, sino en nosotros mismos y en este preciso momento. En cualquier momento de nuestra vida nos enfrentamos a una elección infinita, lo que somos y lo que queremos ser. Y lo que queremos ser ya existe, pero para realizarlo, debemos adecuar nuestro discurso interior y nuestras acciones a ello. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Solo cuenta lo que se hace ahora. El momento presente no retrocede al pasado. Avanza hacia el futuro para enfrentarse a nosotros, gastado o invertido. El pensamiento es la moneda del cielo, y el dinero es su símbolo terrenal. Cada momento debe ser invertido, y nuestra conversación interior revela si estamos gastando o invirtiendo. Interésate más por lo que estás diciendo ahora interiormente que por lo que has dicho, eligiendo sabiamente lo que piensas y lo que sientes ahora. Cada vez que nos sentimos incomprendidos, mal utilizados, desatendidos, desconfiados, temerosos, estamos gastando nuestros pensamientos y perdiendo nuestro tiempo. Cada vez que asumimos el sentimiento de ser lo que queremos ser, estamos invirtiendo. No podemos abandonar el momento a la charla interior negativa y esperar conservar el mando de la vida. Ante nosotros van los resultados de todo lo que aparentemente queda atrás. El último momento no se ha ido, sino que se acerca. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y prosperará en aquello a que la envié. Isaías 55:11.
Las circunstancias de la vida son las expresiones amortiguadas del hablar interior que las hizo, la palabra hecha visible. La palabra, dijo Hermes, es hijo, y la mente es padre de la palabra. No están separados el uno del otro, porque la vida es la unión de la palabra y la mente. Él nos eligió para ser sus hijos, mediante la palabra de verdad. Santiago 1:18. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos, y utilicemos sabiamente nuestra palabra interior, para moldear un mundo exterior en armonía con nuestro ideal. Efesios 5:1. El Señor hablaba por mí, y su palabra estaba en mi lengua. Samuel 2:23-2. La boca de Dios es la mente del hombre. Alimenta a Dios solo con lo mejor. Todo lo que es de buen testimonio, en esto pensad. Filipenses 4:8. El momento presente es siempre precisamente el adecuado para una inversión, para decir interiormente la palabra correcta. La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas por obra. Mira, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio 30:14. Eliges la vida y el bien y las bendiciones, siendo aquello que eliges. Lo semejante solo se conoce por lo semejante. Haz que tu discurso interior bendiga y dé buenos informes. La ignorancia del hombre sobre el futuro es el resultado de su ignorancia sobre su habla interior. Su habla interior refleja su imaginación, y su imaginación es un gobierno en el que la oposición nunca llega al poder. Si el lector se pregunta, ¿y si el habla interior sigue siendo subjetiva, y no puede encontrar un objeto para su amor? La respuesta es, no seguirá siendo subjetiva, por la sencilla razón de que el habla interior siempre se objetiva a sí misma. Lo que frustra y supura y se convierte en la enfermedad que aflige a la humanidad es la ignorancia del hombre del arte de hacer coincidir las palabras interiores con el deseo cumplido. El habla interior refleja la imaginación y la imaginación es Cristo. Altera tu habla interior y tu mundo perceptivo cambiará. Siempre que la palabra interior y el deseo están en conflicto, la palabra interior invariablemente gana. Dado que el habla interior se objetiva a sí misma, es evidente que si se alinea con el deseo, éste se cumplirá en la realidad. Si no fuera así, estaríamos de acuerdo con Blake, quien afirmaba que preferiría matar a un niño en la cuna, antes que alimentar deseos no realizados. Pero por mi experiencia, sé que la lengua puede incendiar el curso de la naturaleza. Santiago 3:6. Capítulo 6. Todo está dentro. Ríos, montañas, ciudades, pueblos, todos son humanos, y cuando entras en sus senos, caminas en cielos y tierras, como en tu propio seno llevas tu cielo y tierra, y todo lo que contemplas. Aunque parezca fuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. William Blake. El mundo interior era tan real para Blake como la tierra exterior de la vida despierta. Consideraba sus sueños y visiones como las realidades de las formas de la naturaleza. Blake reducía todo a los cimientos de su propia conciencia. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Lucas 17:21. El hombre real, el hombre imaginativo, ha investido al mundo exterior con todas sus propiedades. La realidad aparente del mundo exterior, que tanto le cuesta disolver, no es más que la prueba de la realidad absoluta del mundo interior de su propia imaginación. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae. Yo y mi Padre somos uno. Juan 6:44 y 10:30. El mundo que se describe a partir de la observación es una manifestación de la actividad mental del observador. Cuando el hombre descubre que su mundo es su propia actividad mental hecha visible, que nadie puede venir a él a menos que él lo atraiga. Y que no hay nadie a quien cambiar excepto a sí mismo, su propio yo imaginativo, su primer impulso, es remodelar el mundo a imagen de su ideal. Pero su ideal no se encarna con tanta facilidad. En el momento en que deja de ajustarse a la disciplina exterior, debe imponerse a sí mismo una disciplina mucho más rigurosa, la autodisciplina de la que depende la realización de su ideal. La imaginación no es totalmente libre de moverse a su antojo, sin ninguna regla que la limite. Y de hecho, ocurre lo contrario. La imaginación se mueve según la costumbre y puede elegir, pero elige según la costumbre. Despierta o dormida, la imaginación del hombre está constreñida a seguir ciertos patrones definidos. Es esta influencia adormecedora del hábito, lo que el hombre debe cambiar. Si no lo hace, sus sueños se desvanecerán,
bajo la parálisis de la costumbre. La imaginación, que es Cristo en el hombre, no está sujeta a la necesidad de producir solo lo que es perfecto y bueno. Ejerce su libertad absoluta de la necesidad, dotando al ser físico exterior del libre albedrío, para elegir seguir el bien o el mal, el orden o el desorden. Debéis escoger hoy a quién serviréis. Josué 24:15. Pero una vez hecha y aceptada la elección, de modo que forme la conciencia habitual del individuo, entonces la imaginación manifiesta su infinito poder y sabiduría, moldeando el mundo sensual exterior del devenir, a imagen del habla y las acciones interiores habituales del individuo. Para realizar su ideal, el hombre debe cambiar primero el patrón que ha seguido su imaginación. El pensamiento habitual es indicativo del carácter. La manera de cambiar el mundo exterior es hacer que el discurso y la acción interiores coincidan con el discurso y la acción exteriores del deseo cumplido. Nuestros ideales están esperando encarnarse, pero a menos que nosotros mismos hagamos coincidir nuestro discurso y acción interiores con el discurso y la acción del deseo cumplido, son incapaces de nacer. La palabra y la acción interiores son los canales de la acción de Dios. Él no puede responder a nuestra oración a menos que se ofrezcan estos caminos. El comportamiento exterior del hombre es mecánico. Está sujeto a la compulsión que le aplica el comportamiento del yo interior, y los viejos hábitos del yo interior se mantienen hasta que son reemplazados por otros nuevos. Es una característica especial del ser humano, el ser interior o segundo, que influye en la realidad externa de manera similar a su propia naturaleza. Cualquier cambio en el comportamiento del ser interior producirá los correspondientes cambios exteriores. El místico llama muerte a un cambio de conciencia. Por muerte entiende, no la destrucción de la imaginación y del estado con el que estaba fusionada, sino la disolución de su unión. La fusión es unión y no unidad. De esta manera, las condiciones a las que esa unión daba el ser, se desvanecen. Yo muero cada día, dijo Pablo a los Corintios. William Blake le dijo a su amigo Crabb Robinson, no hay nada como la muerte. La muerte es lo mejor que puede suceder en la vida, pero la mayoría de la gente muere tan tarde y tarda tan poco en morir. Dios sabe que sus vecinos nunca los ven levantarse de entre los muertos. Para el hombre exterior del sentido, que no sabe nada del hombre interior del ser, esto es pura tontería. Sin embargo, William Blake dejó muy claro lo anterior, cuando escribió un año antes de morir, uno que está encantado de estar en buena compañía. Nació el 28 de noviembre de 1757 en Londres y ha muerto varias veces desde entonces. Cuando el hombre tiene el sentido de Cristo, como su imaginación, ve por qué Cristo debe morir y resucitar de entre los muertos, para salvar al hombre. Porque debe desprender su imaginación de su estado actual y hacerla coincidir con un concepto más elevado de sí mismo, si quiere elevarse por encima de sus limitaciones actuales y así salvarse. He aquí una bonita historia de una muerte mística, de la que fue testigo un vecino. La semana pasada, escribe el que, resucitó de entre los muertos, una amiga me ofreció su casa en las montañas para las vacaciones de Navidad, ya que pensaba irse al este. Me dijo que me avisaría esta semana. Tuvimos una conversación muy agradable, y le mencioné a usted y sus enseñanzas, en relación con una discusión sobre el experimento con el tiempo, de Dan, que ella había estado leyendo. Su carta llegó el lunes, y al recogerla, tuve una repentina sensación de depresión. Sin embargo, cuando la leí, me dijo que podía quedarme con la casa, y me dijo dónde conseguir las llaves. En lugar de alegrarme, me deprimí aún más, de tal manera, que decidí que debía de haber algo entre líneas, que yo intuía. Desdoblé la carta, leí la primera página, y al pasar a la segunda, me di cuenta de que había escrito una postdata en el reverso de la primera hoja. Consistía en una descripción extremadamente contundente de un rasgo desagradable de mi carácter que yo había luchado durante años por superar y que creía haber conseguido en los 2 últimos años. Sin embargo, aquí estaba de nuevo, descrito con exactitud clínica. Me quedé atónito y desolado. Pensé, ¿qué intenta decirme esta carta? En primer lugar, me invita a utilizar su casa, ya que me he visto estando en algún hogar encantador durante las vacaciones. En segundo lugar, nada me llega si no lo dibujo yo. Y en tercer lugar, no he recibido más que buenas noticias. Así pues, la conclusión obvia es que algo en mí se corresponde con esta carta, y no importa lo que parezca, son buenas noticias. Volví a leer la carta, y al hacerlo me pregunté, ¿qué hay aquí para que yo lo vea?
Y entonces lo vi. Empezaba así: después de nuestra conversación de la semana pasada, creo que puedo decirte, y el resto de la página estaba tan salpicado de "wers" y "wases" como grosellas en un pastel de semillas. Me invadió una gran sensación de júbilo. Todo había quedado en el pasado, y lo que tanto me había costado corregir, estaba hecho. De repente me di cuenta de que mi amigo era testigo de mi resurrección. Di vueltas por el estudio cantando: todo es pasado. Ya está hecho. Reuní toda mi gratitud en una gran bola de luz y la disparé directamente hacia ti, y si veías un relámpago el lunes por la tarde, poco después de las 6, eso era todo. Ahora, en lugar de escribir una carta cortés, porque es lo correcto, puedo escribir dándole las gracias sinceramente por su franqueza y agradeciéndole el préstamo de su casa. Muchas gracias por sus enseñanzas, que han hecho de mi amada imaginación verdaderamente mi Salvador. Y ahora, si alguien le dice: mira, aquí está Cristo, ella no lo creerá. Porque sabe que el reino de Dios está dentro de ella misma y que es su responsabilidad asumir toda la encarnación de su ideal. Comprende que solo a través de la muerte y la resurrección será posible alcanzarlo. Ha encontrado a su Salvador, a su amada imaginación, expandiéndose para siempre en el seno de Dios. Solo hay una realidad, y es Cristo. La imaginación humana, herencia y realización final de toda la humanidad, para que nosotros, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4:14. Capítulo 7. La creación está terminada. Yo soy el principio y el fin, nada hay por venir, que no haya sido y sea. Eclesiastés 3:15. Black veía todas las situaciones humanas posibles como estados ya hechos. Veía cada aspecto, cada trama y cada drama, ya elaborados como meras posibilidades, mientras no estamos en ellas, pero como realidades sobrecogedoras cuando estamos en ellas. Describió estos estados como esculturas de los salones. Los diferenciaba, por lo tanto, entre los estados y las identidades individuales en dichos estados. Los estados cambian, pero las identidades individuales nunca cambian ni cesan, dijo Blake. La imaginación no es un estado, es la existencia humana misma. El afecto o el amor se convierten en un estado cuando se separan de la imaginación. Es casi imposible decir cuán importante es recordar esto, pero el momento en que el individuo se da cuenta de esto por primera vez es el más trascendental de su vida. Y ser alentado a sentir esto es la forma más elevada de estímulo que es posible dar. Esta verdad es común a todos los hombres, pero la conciencia de ella, y mucho más, la autoconciencia de ella, es otra cosa. El día en que comprendí esta gran verdad, que todo en mi mundo es una manifestación de la actividad mental que se desarrolla en mi interior. Y que las condiciones y circunstancias de mi vida solo reflejan el estado de conciencia con el que estoy fusionado, es el más trascendental de mi vida. Pero la experiencia que me llevó a esta certeza está tan alejada de la existencia ordinaria que durante mucho tiempo he dudado en contarla. Porque mi razón se negaba a admitir las conclusiones a las que la experiencia me impulsaba. Sin embargo, esta experiencia me reveló que soy supremo dentro del círculo de mi propio estado de conciencia, y que es el estado con el que me identifico, el que determina lo que experimento. Por lo tanto, debe ser compartida con todos, porque saber esto es liberarse de la mayor tiranía del mundo, la creencia en una segunda causa. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Bienaventurados aquellos, cuya imaginación ha sido tan purgada de las creencias en segundas causas, que saben que la imaginación es todo, y todo es imaginación. Un día me escabullí silenciosamente de mi apartamento en la ciudad de Nueva York a algún remoto campo de antaño. Al entrar en el comedor de una gran posada, tomé plena conciencia. Sabía que mi cuerpo físico estaba inmovilizado en mi cama de Nueva York. Sin embargo, aquí estaba más despierto y consciente que nunca. Supe intuitivamente que si pudiera detener la actividad de mi mente, todo lo que tenía ante mí se congelaría. Apenas nació el pensamiento, me invadió el impulso de intentarlo. Sentí que la cabeza se me contraía, y luego se me espesaba, hasta quedar inmóvil. Mi atención se concentró en un foco cristalino, y la camarera que caminaba, no caminaba. Y miré por la ventana y las hojas que caían, no caían. Y la familia de 4 comiendo, no comía. Y ellos levantando la comida, no la levantaban.
Entonces mi atención se relajó, la tensión disminuyó, y de repente, todo siguió su curso. Las hojas cayeron, la camarera caminó, y la familia comió. Entonces comprendí la visión de Blake de las esculturas de los salones. Os envié a cegar aquello, en lo que no pusisteis trabajo. Juan 4:38. La creación está terminada. Yo soy el principio y el fin, nada hay por venir que no haya sido y sea. Eclesiastés 3:15. El mundo de la creación está acabado, y su original está dentro de nosotros. Lo vimos antes de partir, y desde entonces intentamos recordarlo y activar secciones de él. Hay infinitas visiones de él. Nuestra tarea consiste en obtener la visión correcta y mediante una determinada dirección de nuestra atención, hacerla pasar en procesión ante el ojo interior. Si ensamblamos la secuencia correcta y la experimentamos en la imaginación hasta que tenga el tono de la realidad, entonces creamos conscientemente las circunstancias. Esta procesión interior es la actividad de la imaginación que debe ser dirigida conscientemente. Nosotros, mediante una serie de transformaciones mentales, tomamos conciencia de porciones cada vez mayores de lo que ya es. Y haciendo coincidir nuestra propia actividad mental con esa porción de la creación que deseamos experimentar, la activamos, la resucitamos y le damos vida. Esta experiencia mía no solo muestra el mundo como una manifestación de la actividad mental del observador individual, sino que también revela nuestro curso del tiempo como saltos de atención entre momentos eternos. Un abismo infinito separa dos momentos nuestros cualesquiera. Nosotros, por los movimientos de nuestra atención, damos vida a las esculturas de los salones. Piensa que el mundo contiene un número infinito de estados de conciencia, desde los que se podría contemplar. Piensa en estos estados como habitaciones o mansiones en la casa de Dios, y como las habitaciones de cualquier casa están fijas unas respecto a otras. Pero piensa en ti mismo, el yo real, el tú imaginativo, como el ocupante vivo y en movimiento de la casa de Dios. Cada habitación contiene algunas de las esculturas de los salones, con infinitas tramas y dramas y situaciones ya elaboradas pero no activadas. Se activan en cuanto la imaginación humana entra y se funde con ellas. Cada una representa determinadas actividades mentales y emocionales. Para entrar en un estado, el hombre debe consentir las ideas y sentimientos que representa. Estos estados representan un número infinito de posibles transformaciones mentales que el hombre puede experimentar. Para pasar a otro estado o mansión, es necesario un cambio de creencias. Todo lo que puedas desear ya está presente y solo espera a que tus creencias lo correspondan. Pero debe ser igualado, porque es la condición necesaria para que pueda ser activado y objetivado. Igualar las creencias de un estado es la búsqueda que encuentra, la llamada a la que se abre, la petición que recibe. Entra y posee la tierra. En el momento en que el hombre coincide con las creencias de cualquier estado, se fusiona con él, y esta unión da lugar a la activación y proyección de sus tramas, planes, dramas y situaciones. Se convierte en el hogar del individuo, desde el que ve el mundo. Es su taller, y si es observador, verá cómo la realidad exterior se modela según el modelo de su imaginación. Es con este propósito, de entrenarnos en la creación de imágenes, que fuimos hechos, sujetos a las limitaciones de los sentidos, y vestidos con cuerpos de carne. Es el despertar de la imaginación, el regreso de su Hijo, lo que nuestro Padre espera. La criatura fue sometida a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sometió. Romanos 8:20. Pero la victoria del Hijo, el regreso del pródigo, nos asegura que la criatura será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Fuimos sometidos a esta experiencia biológica porque nadie puede conocer la imaginación que no haya sido sometido a las vanidades y limitaciones de la carne. Que no haya tomado su parte de hijos y se haya vuelto pródigo, que no haya experimentado y probado esta copa de experiencia. Y la confusión continuará hasta que el hombre despierte y una visión fundamentalmente imaginativa de la vida haya sido restablecida y reconocida como básica. Debo predicar las inescrutables riquezas de Cristo y hacer ver a todos cuál es la comunión del misterio que desde el principio del mundo está oculto en Dios, quien creó todas las cosas por Jesucristo. Efesios 3:8. Ten presente que Cristo en ti es tu imaginación. Así como la apariencia de nuestro mundo está determinada por el estado particular con el que estamos fusionados.
Así también, podemos determinar nuestro destino como individuos, fusionando nuestra imaginación con ideales que buscamos realizar. De la distinción entre nuestros estados de conciencia depende la distinción entre las circunstancias y condiciones de nuestras vidas. El hombre, que es libre en su elección de estado, a menudo clama para ser salvado del estado de su elección. Y clamaréis en aquel día, a causa de vuestro rey que os habréis elegido, y Jehová no os escuchará en aquel día. Sin embargo, el pueblo se negó a obedecer la voz de Samuel, y dijeron, no, sino que tendremos rey sobre nosotros. Samuel 1, 8-18. Elige sabiamente el estado al que servirás. Todos los estados carecen de vida hasta que la imaginación se funde con ellos. Todas las cosas cuando son admitidas se manifiestan por la luz, porque todo lo que se manifiesta es luz. Efesios 5:13. Y vosotros sois la luz del mundo, por la cual se manifiestan aquellas ideas a las que habéis consentido. Mateo 5:14. Aférrate a tu ideal. Nada puede arrebatártelo, salvo tu imaginación. No pienses en tu ideal, piensa a partir de él. Solo se realizan los ideales a partir de los cuales piensas. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y la boca de Dios es la mente del hombre. Mateo 4:4. Conviértete en bebedor y comedor de los ideales que deseas realizar. Debes tener un objetivo fijo y definido, o tu mente vagará, y vagando, se come toda sugerencia negativa. Si vives bien mentalmente, todo lo demás estará bien. Mediante un cambio de dieta mental, puedes alterar el curso de los acontecimientos observados. Pero a menos que haya un cambio de dieta mental, tu historia personal sigue siendo la misma. Iluminas o oscureces tu vida, dependiendo de las ideas que aceptas. Nada es más importante para ti que las ideas de las que te alimentas. Y te alimentas de las ideas a partir de las cuales piensas. Si encuentras el mundo sin cambios, es señal segura de que te falta fidelidad a la nueva dieta mental que descuidas para condenar tu entorno. Necesitas una actitud nueva y sostenida. Puedes ser lo que quieras si haces habitual la concepción, pues cualquier idea que excluya todas las demás del campo de atención se descarga en acción. Las ideas y los estados de ánimo, a los que vuelves constantemente, definen el estado con el que estás fusionado. Por lo tanto, entrénate para ocupar con más frecuencia el sentimiento de tu deseo cumplido. Esto es magia creativa. Es la manera de trabajar hacia la fusión con el estado deseado. Si asumieras con más frecuencia el sentimiento de tu deseo cumplido, serías dueño de tu destino, pero desgraciadamente te cierras a asumirlo durante todas las horas, excepto alguna ocasional. Practica hacer real para ti mismo el sentimiento del deseo cumplido. Después de haber asumido el sentimiento del deseo cumplido, no cierres la experiencia como lo harías con un libro, sino llévala contigo como un olor fragante. En lugar de olvidarla por completo, deja que permanezca en la atmósfera, comunicando su influencia automáticamente a tus acciones y reacciones. Un estado de ánimo, repetido a menudo, adquiere un impulso, que es difícil de romper o comprobar. Así que ten cuidado con los sentimientos que albergas. Los estados de ánimo habituales revelan el estado con el que estás fusionado. Siempre es posible pasar de pensar en el fin que deseas realizar a pensar desde el fin. Pero el asunto crucial es pensar desde el fin, porque pensar desde significa unificación o fusión con la idea, mientras que en el pensamiento del fin siempre hay sujeto y objeto, el individuo pensante y la cosa pensada. Debes imaginarte a ti mismo en el estado de tu deseo cumplido, en tu amor por ese estado, y al hacerlo vivir y pensar desde él, y no más de él. Se pasa de pensar en, a pensar desde, centrando la imaginación en el sentimiento del deseo cumplido. Capítulo 8. La niña de los ojos de Dios. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Mateo 22:42. Cuando te hagan esta pregunta, debes responder, Cristo es mi imaginación. Y aunque aún no veo todas las cosas puestas bajo él, siento que soy María, de quien tarde o temprano él nacerá, y finalmente, hará todas las cosas por medio de Cristo. Hebreos 2:8. El nacimiento de Cristo es el despertar del hombre interior o del segundo hombre. Es tomar conciencia de la actividad mental dentro de uno mismo, actividad que continúa sin importar si somos conscientes de ella o no. El nacimiento de Cristo no trae a ninguna persona de la distancia, ni hace que exista algo que antes no existía.
Es la revelación del Hijo de Dios en el hombre. El Señor viene en las nubes es la descripción que el profeta utiliza para referirse a los anillos brillantes de luz líquida dorada que aparecen sobre la cabeza de aquel en quien Él despierta. La venida es desde dentro y no desde fuera, como Cristo es en nosotros. Este gran misterio que Dios se manifestó en la carne comienza con el Adviento y es apropiado que la purificación del templo, que templo sois vosotros, se sitúe en el primer plano de los misterios cristianos. Corintios 1, 3:17. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Lucas 17:21. El Adviento está revelando el misterio de tu existencia. Si practicas el arte de la reflexión, a través de una vida vivida, utilizando sabiamente tu diálogo interior y tus acciones internas, confiando en que mediante el uso consciente de la fuerza que actúa en nosotros, entonces Cristo despertará en ti. Si crees y confías en ello, actuando en consecuencia, Cristo despertará en tu interior. Esto es el Adviento. Grande es el misterio, Dios se manifestó en carne. Timoteo 1, 3:16. A partir del Adviento, el que te toca, toca la niña de los ojos de Dios. Zacarías 2:8.